Vamos a sentarnos. Ahora vamos, hermanos y hermanas, a concentrarnos escuchando la palabra de Dios. Yo quisiera pedirle a todos que en estos momentos nos concentremos en escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero para esto, óigame bien, mis hermanos, óigame bien. Yo quiero que escuchemos bien, que prestemos atención. Ya cantamos, alabamos a Dios, glorificamos su nombre, palmeteamos, amén. Estábamos compungidos con la gloria de Dios, sumergido en ella. Pero ahora tenemos que prestar atención, oír claramente, sin interrupción de ninguna índole, para escuchar bien lo que Dios quiere decirnos. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir nuestro oído y vamos a abrir la Biblia. Entonces yo quisiera que los espíritus se sometan para que escuchemos lo que Dios va a decir. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Entonces yo quiero prestarle toda la atención posible al mensajero. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Digan un amén grande. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Ya, es el último que vamos a dar. Ahí se paró. Entonces ahora vamos, después de dar el último, gloria a Dios, ahora vamos a escuchar. ¿Ok? Amén. Pastor John, venga, predíquenos la palabra del Señor. As always, it is a great delight to be here. Como siempre, es un gozo estar aquí con ustedes. Even though I don't understand 90% of what goes on here, Aunque no entienda el 90% de las cosas, I understand the spirit, the feeling, the joy, entiendo el espíritu, el gozo. and I could sit and listen to my brother Rolando all day long. Y puedo sentarme y escuchar a nuestro hermano Rolando Just todo el día, because I love his smile solo porque me gusta and su the risa twinkle in his eyes. y el brillo de sus ojos. And I know that whatever he's saying to honor Jesus Christ. Y sé que todo lo que lo dice para el honor de Jesucristo. Tonight I'm in the book of Isaiah again. Hoy vamos a estar leyendo en Isaías una vez más. I'll be looking at portions of Isaiah chapter 21 and chapter 22. Vamos a estar leyendo una porción de Isaías 21 y Isaías 22. I will not read the whole chapters, but in a moment I will ask our brother Juan to read some verses. No voy a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunas partes. Let me take a moment, though, to make an introduction to what I'm going to say. Permítame tomar un tiempo para introducir lo que voy a decir. Most people do not read the Old Testament Muchas personas no leen el Antiguo Testamento, unless it's Psalms or Proverbs.
al menos que sea Salmos y Proverbios. And if they do read the Old Testament, very Y- few read the prophets, Y si alguno lo lee, muy pocos leen los profetas, especially these, what we call major prophets. especialmente los que llamamos los profetas mayores. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Isaías, Jeremías y Ezequiel. But Jesus told us that all of the Old Testament, including the prophets, points to him. Pero Jesucristo nos dijo que toda la escritura, incluyendo los profetas, el Antiguo Testamento, lo indican a Jesucristo. So there's something in Isaiah that will teach you about Jesus Christ. Por lo tanto, hay cosas en Isaías que nos van a enseñar acerca de Jesucristo. Isaiah is called the evangelist of the Old Testament. Isaías es llamado el evangelista del Antiguo Testamento. He's like John of the New Testament. Él es como Juan en el Nuevo Testamento. And the major overriding theme of Isaiah is simply this: God saves sinners. Y el punto principal de Isaías, de toda su lectura, es que Dios perdona, Dios salva a los pecadores. Sinners can't save themselves, Los pecadores no se pueden salvar a sí mismos. and there's no one or nothing in this world that can save sinners. Y no hay nadie ni nada en este mundo que pueda salvarles. Only God, the Creator God, can save Solo sinners. Dios, el Creador, puede salvar a los pecadores. Isaiah is largely addressing the southern kingdom of Judah. Isaías mayormente está dirigiéndose al reino del sur de Judea. You remember after the kingdom of Israel split, ¿Se acuerdan la última vez que cuando el reino de Israel se dividió en dos, right after David and Solomon, después de David y Salomón? it split into the northern kingdom, 10 tribes, Se dividió en el reino del norte 10 tribus and the southern kingdom, primarily the tribe of Judah. y el reino del sur primariamente la tribu de Judá. And Judah, as we know, is the tribe through whom the Messiah would come. Y la tribu de Judá es lo que conocemos que a través de ello el Salvador del mundo vino. Isaiah is writing in the 8th century BC. Isaías está escribiendo en el siglo 8 antes de Cristo. In the 8th century, the northern kingdom of Israel would be destroyed. En este siglo, en el siglo 8, el reino del norte será destruido And the southern kingdom of Judah would live under threat. y la tribu del sur va a vivir bajo amenazas. Hold on to your seats. I'm giving you a little history of the Old Testament. Manténgase sentado, solamente le estoy dando un pequeño historial del It will Antiguo help you as Testamento. you read these books. Le va a ayudar mientras leemos estos libros. The world power in the 8th century BC is Assyria. El poder mundial en este siglo, en el siglo 8, es Asiria. And in 722 BC, Assyria destroyed the northern kingdom. Y Asiria ataca al reino del norte y lo destruye. Isaiah begins prophesying somewhere around the middle of the 8th century. E Isaías empieza a profetizar en algún punto medio del siglo 8. He's warning Judah that what is going to happen and does happen to Israel could happen to them. Isaías le está advirtiendo al reino de Judá de que lo que le pasó al norte le puede suceder a ellos. The northern kingdom had apostatized from God. El reino del norte se apartó de los caminos del Señor. They had built their own altars to their own gods, Empezaron a crear altares a falsos dioses and eventually God judged them for their idolatry. y eventualmente Dios le juzgó por su idolatría. As Assyria defeats the northern kingdom, Cuando Asiria destruye el reino del norte they would time and again come down into Judah. y ellos varias veces trataron de ir o fueron a Judá. They had basically conquered all of the surrounding nations.
Básicamente habían conquistado todas las naciones de alrededor. And Judah lived in fear that they would be conquered also. Y Judá vivía en temor de que ellos también iban a caer bajo el reinado. About this Asiria. time, there is another nation that is beginning to rise. Y en este mismo tiempo también hubo otra nación que empezó a levantarse. It is the empire of Babylon. Y es el imperio de Babilonia. And eventually, 100 years later, Babylon would defeat and destroy the kingdom of Assyria. Y eventualmente, 100 años luego, el reino de Babilonia destruyó a Asiria. As Judah watches Babylon become stronger, Cuando Judá empieza a ver a Babilonia instead of fortalecerse turning más, to God, they begin to turn to Babylon. y en vez de tornarse a Dios, empezaron a encaminarse en dirección a Babilonia. Judah was often guilty of looking to their neighbors for help. Judá muchas veces miraba a los reinos de alrededor por su ayuda. At one point, they looked to Egypt, Y una vez miraron a Egipto como para and as ayuda. Isaiah speaks to them, they're looking to Babylon. Y cuando Isaías le habla a ellos están buscando, dirigiéndose a Babilonia por ayuda. In this portion of Isaiah, chapter 13 through 27, En esta porción de Isaías, desde el versículo 13 al 27, Isaiah is showing Judah that God is sovereign over all of the nations of the world. en esto Isaías le está indicando de que Dios es soberano sobre todas las naciones del mundo. In